En el verano de 1909, cuando el desierto de Mojave se extendía interminable bajo un sol implacable, algo emergió de las sombras que atormentaría la memoria de aquellos lo suficientemente valientes como para pronunciar su nombre. Los peones que trabajaban en los aislados ranchos ganaderos reportaron encuentros con una criatura que desafiaba toda explicación, un acechador nocturno que se movía en la oscuridad con propósito y maldad. Sus testimonios, susurrados en cantinas y alrededor de fogatas, hablaban de ojos brillantes que perforaban la noche del desierto, de huellas que aparecían donde ningún animal terrestre debería pisar, y de ganado encontrado mutilado de maneras que sugerían inteligencia tras el salvajismo. El vasto vacío de Mojave siempre había albergado secretos, pero en 1909, esos secretos comenzaron a revelarse a hombres que deseaban no haber mirado nunca a la oscuridad. El desierto de Mojave en 1909 era un reino de extremos, días abrasadores que podían matar a un hombre en cuestión de horas y noches tan frías que le helaban la sangre en las venas. Fue aquí, en este paisaje implacable de árboles de Josué y llanuras alcalinas, donde empezaron a surgir los primeros informes como susurros transportados por el viento del desierto. Thomas M. C. Cready fue el primero en verlo, aunque no hablaría del encuentro hasta semanas después. Un veterano peón de rancho con 30 años de experiencia en el desierto, M. C. Cready había visto bastantes cosas extrañas en el Mojave. Espejismos que engañaban la mente, coyotes que parecían casi humanos en su astucia, y noches tan silenciosas que hacían dudar de la propia cordura. Pero lo que presenció aquella noche sin luna de junio fue diferente. M. C. Cready había estado cabalgando por el perímetro del rancho Lassie S., vigilando el ganado que se había adentrado en los territorios prohibidos cerca de las antiguas concesiones mineras. El desierto se extendía interminablemente en todas direcciones, un mar de salvia plateada y arbustos de creosota bajo el manto de estrellas. Su caballo, una yegua tranquila llamada Patience, avanzaba a paso lento cuando se detuvo de repente, con las orejas erguidas hacia adelante y el cuerpo temblando de un miedo ancestral. «Tranquila, niña», susurró M. C. Cready, pero su propia voz delataba la inquietud que le subía por la espalda como agua helada. El silencio era un error, demasiado absoluto, demasiado pesado. Incluso los insectos nocturnos habían enmudecido, como si el desierto mismo contuviera la respiración. Fue entonces cuando vio los ojos. Dos puntos de luz, pálidos como rayos de luna invernales, lo observaban desde un grupo de árboles de Josué a unos 50 metros de distancia. Al principio, M. C. Cready supuso que era un coyote o quizás una vaca perdida, pero al acostumbrarse a la oscuridad, se dio cuenta de que los ojos estaban demasiado altos, demasiado separados para pertenecer a ningún animal conocido. La criatura, a falta de una palabra mejor, parecía observarlo con una inteligencia que le heló la sangre. Permanecía inmóvil entre las ramas retorcidas de los árboles de Josué, su figura oscurecida por la sombra y la distancia, pero esos ojos no se apartaron de su rostro. M. C. Cready buscó su rifle, un Winchester .30-30 que nunca le había fallado, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía accionar la palanca. Cuando volvió a levantar la vista, los ojos habían desaparecido. Patience resopló y bailó de lado, con el miedo palpable en el aire del desierto. M. C. Cready la espoleó hacia el lugar donde había estado la criatura, pero no encontró nada más que los restos habituales del suelo del desierto, maleza seca, rocas dispersas y arena que no había sido tocada durante meses. No fue hasta la mañana siguiente, cuando el sol reveló detalles ocultos por la oscuridad, que M. C. Cready descubrió las huellas. No se parecían a nada que hubiera visto jamás. Tenían forma humanoide, pero eran alargados, con lo que parecían marcas de garras que se extendían desde cada dedo. Las huellas estaban profundamente incrustadas en la tierra compacta, lo que sugería una criatura de peso considerable. Sin embargo, solo aparecían en un pequeño grupo cerca de los árboles de Josué, como si la criatura se hubiera materializado de la nada y se hubiera desvanecido con la misma misteriosa intensidad. M. C. Cready guardó silencio sobre su descubrimiento durante 3 días, pero la imagen de esos ojos pálidos lo atormentaba en el sueño y lo seguía en su rutina diaria. Cuando otros peones del rancho comenzaron a reportar encuentros similares, ojos brillantes en la oscuridad, sonidos extraños que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez, ganado encontrado muerto y mutilado de maneras que sugerían algo más que una simple depredación, supo que ya no podía permanecer en silencio. El segundo encuentro documentado provino de los hermanos Rodríguez, Miguel y Carlos, quienes trabajaban en la zona este del rancho Diamond Bar. Habían estado acampando durante la noche con una manada de ganado cuando algo se acercó a su campamento justo después de la medianoche.
A diferencia del avistamiento lejano de M.C. Cready, su encuentro fue inmediato y aterrador. Miguel describiría más tarde haber oído pasos que rodeaban su campamento, lentos, pausados, casi ceremoniales en su precisión. El ganado, normalmente tranquilo y dócil, comenzó a remolinarse presa de pánico. Sus mugidos llenaban el aire nocturno con un sonido de puro terror. Los caballos de los hermanos forcejeaban contra las cuerdas de los piquetes, con los ojos en blanco de miedo. Era como si nos estuviera estudiando, le diría Carlos a cualquiera que se atreviera a escuchar, como si estuviera decidiendo si valíamos la pena. Los pasos continuaron durante casi una hora, siempre fuera del alcance de la luz de la fogata. De vez en cuando, vislumbraba movimiento en la oscuridad. Una sombra que parecía fluir entre las rocas dispersas, una figura que parecía casi humana, pero que se movía con una fluidez que ninguna criatura terrestre poseía. Cuando finalmente amaneció en el desierto, los hermanos descubrieron un patrón de huellas que rodeaban su campamento en un círculo perfecto, como si la criatura hubiera estado realizando algún tipo de ritual. Las huellas eran idénticas a las que M.C. Cready había encontrado, alargadas, humanoides, pero claramente no humanas. La noticia de los encuentros se extendió rápidamente por las dispersas comunidades rancheras, llevada por carros de provisiones y comerciantes ambulantes que se desplazaban entre las aisladas granjas. Cada relato añadía nuevos detalles, nuevos terrores, hasta que la historia cobró vida propia. Algunos afirmaban que la criatura medía 2,5 metros, otros insistían en que no era más grande que un hombre, pero que se movía con una velocidad sobrenatural. Todos coincidían en una cosa: los ojos. Esos ojos pálidos y luminosos que parecían ver el alma de un hombre. El desierto de Mojave había sido testigo del paso de innumerables civilizaciones mucho antes de que los primeros exploradores europeos pisaran su superficie bañada por el sol. Durante miles de años, los pueblos indígenas habían habitado este agreste paisaje, desarrollando complejas relaciones con la tierra y sus misterios ocultos. A medida que los informes sobre el acechador nocturno se extendían por las comunidades ganaderas en el verano de 1909, algunos sabios comenzaron a buscar respuestas en las tradiciones orales de quienes habían recorrido estos senderos durante incontables generaciones. Joseph Crofeder, un anciano curandero chemehuevi que había vivido los tumultuosos cambios de finales del siglo XIX, escuchaba las historias de los hombres blancos con creciente preocupación. Los ganaderos que lo buscaban, desesperados por cualquier explicación que diera sentido a sus experiencias, se encontraron cara a cara con un conocimiento que se remontaba a los cimientos mismos del paisaje espiritual del desierto. Han despertado algo que debería haber permanecido dormido, dijo Pluma de Cuervo a una delegación de capataces del rancho que habían cabalgado 20 millas hasta su pequeño asentamiento cerca del río Colorado. Su rostro curtido, marcado por décadas de sol y viento del desierto, reflejaba una profunda preocupación. Mi abuelo hablaba de esas cosas, y su abuelo antes que él. Hay lugares en el desierto que no están hechos para los pies del hombre. Las palabras del anciano curandero tenían el peso de siglos, pero también contenían advertencias específicas que helaban la sangre de los ganaderos. Según la tradición chemehuevi, ciertas zonas de Mojave eran sagradas, no en el sentido benévolo que entendían los blancos, sino de maneras que entrañaban un profundo peligro para quienes invadían territorios ancestrales. La criatura que describieron los peones del rancho guardaba sorprendentes similitudes con seres de las historias tradicionales, entidades conocidas como caminantes de las sombras o guardianes del desierto, que se decía que patrullaban los límites entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus. Estos seres no eran necesariamente malvados, explicó Pluma de Cuervo, pero eran fervientes protectores de lugares sagrados y antiguos cementerios establecidos mucho antes de la historia escrita. La minería, dijo Pluma de Cuervo, con una voz de certeza que dejó helados a sus oyentes. La excavación y las voladuras en los lugares sagrados. Los espíritus se enfurecen cuando se tocan los huesos de los antepasados. La conexión con las actividades mineras añadió una nueva dimensión al misterio. En 1909, el desierto de Mojave experimentaba un auge minero, con buscadores y compañías mineras estableciendo concesiones en toda la región. El oro, la plata y otros metales preciosos atraían a los buscadores de fortuna a los rincones más remotos del desierto, a menudo sin tener en cuenta el significado histórico o espiritual de las zonas que excavaban. Varios de los encuentros con acechadores nocturnos ocurrieron cerca de minas activas o abandonadas. El rancho Lassie se colindaba con la antigua mina Esperanza, que se había explotado esporádicamente durante casi una década.
El rancho Diamond Bar se encontraba cerca del lugar de la fallida Operación Mojave Dream, donde los mineros habían excavado formaciones rocosas que las tribus locales habían considerado sagradas durante generaciones. La evidencia arqueológica, aunque limitada en 1909, respaldaba las afirmaciones indígenas sobre la antigüedad de la presencia humana en la región. Antiguos petroglifos tallados en las paredes rocosas de Mojave representaban extrañas figuras con inquietantes semejanzas con las criaturas que reportaban los peones. Estas imágenes, algunas de las cuales se estimaban en miles de años de antigüedad, mostraban seres altos y alargados con ojos prominentes y extremidades que parecían casi esqueléticas. El doctor Edmund Harley, profesor de antropología de la Universidad de California, quien había estado estudiando las culturas indígenas americanas en el suroeste, quedó fascinado por los informes que llegaban del Mojave. A finales de julio de 1909, organizó una expedición para documentar tanto los avistamientos contemporáneos como sus posibles conexiones con tradiciones antiguas. Los hallazgos iniciales de Harley fueron inquietantes. En 3 lugares distintos donde se habían reportado encuentros con acechadores nocturnos, descubrió evidencia de perturbaciones recientes en lo que parecían ser cementerios muy antiguos. Las operaciones mineras, actuales o pasadas, habían alterado áreas que mostraban claros indicios de haber sido utilizadas con fines ceremoniales por pueblos prehistóricos. La correlación es demasiado fuerte como para descartarla como coincidencia, escribió Harley en sus notas de campo. Cada avistamiento reportado ocurrió a menos de 1 milla de sitios que muestran evidencia de ocupación humana antigua y uso ceremonial. Si los relatos indígenas son precisos, podríamos estar presenciando la activación de algún tipo de respuesta territorial ante las amenazas percibidas a las áreas sagradas. El lenguaje académico del profesor apenas disimulaba su creciente inquietud ante la situación. Sus entrevistas con ancianos rivales de diversos grupos indígenas, Chemehuevi, Mojave y Paiute, revelaron historias consistentes sobre los guardianes del desierto, notablemente similares a los relatos contemporáneos de los peones ganaderos. Según estos relatos tradicionales, los caminantes de las sombras habían aparecido periódicamente a lo largo de la historia cuando los lugares sagrados se veían amenazados. Se describía a estas entidades como entidades que no eran ni completamente físicas ni completamente espirituales, existiendo en un espacio liminal entre mundos. Podía manifestarse físicamente cuando era necesario, pero su existencia principal residía en el reino de la sombra y la luz de la luna. Lo más inquietante de todo eran las advertencias que acompañaban a estas historias tradicionales. Los caminantes de las sombras, según la tradición tribal, comenzaron sus apariciones como observadores. Observaban, estudiaban y evaluaban el nivel de amenaza que representaban los intrusos. Pero si las violaciones del espacio sagrado continuaban, si las perturbaciones se agravaban, las entidades intensificarían su intervención. Primero observan, le dijo una anciana de Mojave a Harley a través de un intérprete. Luego advierten. Si no se atienden las advertencias, actúan. Y cuando actúan, el desierto lo recuerda durante generaciones. Las implicaciones eran alarmantes. Si los relatos tradicionales eran exactos, los avistamientos reportados por los peones del rancho representaban solo el comienzo de una respuesta sobrenatural a las actividades mineras en curso. Las criaturas estaban realizando tareas de reconocimiento, recopilando información sobre la presencia humana en su territorio, preparándose para lo que pudiera suceder. A medida que se acercaba agosto y el calor de verano alcanzaba su punto máximo devastador, la frecuencia de avistamientos de acechadores nocturnos comenzó a aumentar. Lo que comenzó como encuentros aislados reportados por peones del rancho se estaba convirtiendo en algo más sistemático, más organizado. Las criaturas ya no se conformaban con observar desde las sombras, comenzaban a hacerse notar de maneras que no podían ignorarse. Para la tercera semana de agosto de 1909, los encuentros con el acechador nocturno habían trascendido el ámbito de las historias de fogatas y los chismes de taberna. Los dueños de ranchos, ante el creciente miedo de los trabajadores y la creciente evidencia de que algo extraordinario acechaba en el desierto de Mojave, comenzaron a adoptar enfoques sistemáticos para documentar el fenómeno. Lo que descubrieron desafiaría su comprensión del mundo natural y los obligaría a confrontar posibilidades que sus mentes racionales se resistían a aceptar. Samuel Morrison, propietario del extenso rancho Mojave Star, era un hombre práctico que había amasado su fortuna mediante la observación minuciosa y la toma de decisiones metódica. Cuando sus manos comenzaron a reportar encuentros con criaturas de ojos brillantes, su primer instinto fue el escepticismo.
La vida en el desierto jugaba malas pasadas a la mente de los hombres, y había visto a trabajadores fuertes reducidos a un estado de nervios destrozados por el exceso de aislamiento y calor. Pero Morrison también era un hombre que creía en la evidencia, y la evidencia se estaba volviendo imposible de ignorar. La primera prueba concreta llegó en forma de fotografías. Morrison había adquirido una de las nuevas cámaras Kodak y aprendió los fundamentos de la fotografía para documentar las operaciones de su rancho para fines de seguro. Cuando el peón Billy Crenshaw informó haber encontrado una serie de huellas inusuales cerca del tanque de agua principal, Morrison decidió fotografiarlas antes de que los vientos del desierto borraran la evidencia. Las imágenes resultantes, reveladas en el cuarto oscuro improvisado que Morrison había instalado en el sótano de su rancho, mostraban huellas nunca antes vistas en su vasta experiencia con la fauna del desierto. Las huellas eran humanoides pero alargadas, de casi 35 centímetros de largo, con huellas distintivas de lo que parecían ser dedos con garras. Lo más inquietante era la profundidad de las huellas. Lo que las había dejado poseía un peso considerable, pero la distancia entre las huellas sugería que se trataba de una criatura capaz de cubrir terreno con notable eficiencia. Las fotografías de Morrison se convirtieron en la primera evidencia visual documentada del fenómeno del acechador nocturno, pero plantearon más preguntas que respuestas. Los veterinarios y expertos en animales que examinaron las imágenes no pudieron explicar qué tipo de criatura podría haber producido tales huellas. Las huellas mostraban características de locomoción humana y animal, pero combinadas de maneras que desafiaban la clasificación convencional. La evidencia fotográfica iba acompañada de relatos de testigos cada vez más detallados que revelaban patrones inquietantes en el comportamiento de la criatura. Más que encuentros aleatorios, los avistamientos parecían seguir patrones sistemáticos que sugerían inteligencia y propósito. Martha Donovan, una de las pocas mujeres que trabajaban en la región como cocinera y contadora del rancho, mantenía registros detallados de los suministros y las operaciones de la Operación Triple Bar. Su metódico carácter la llevó a llevar un registro de incidentes inusuales, incluyendo fechas, horas, lugares y circunstancias de cada avistamiento reportado. El registro de Donovan reveló que los encuentros con el acechador nocturno seguían un patrón aproximadamente circular, moviéndose en el sentido de las agujas del reloj por los territorios del rancho a lo largo de varias semanas. La criatura, o criaturas, parecía estar realizando un estudio sistemático de las actividades humanas en la región, regresando a los mismos lugares a intervalos regulares, como si estuvieran al tanto de los cambios o novedades. Es como tener un detective estudiándonos, escribió Donovan con su cuidadoso guión. Cada visita parece calculada para observar aspectos específicos de nuestras operaciones. Primero observó el ganado, luego las fuentes de agua, luego las rutas de suministro. Sea lo que sea, está aprendiendo sobre nosotros. Las implicaciones eran profundamente inquietantes. No se trataba del comportamiento aleatorio de un animal salvaje ni de los vagabundeos confusos de alguna especie desconocida. El patrón sugería una inteligencia comparable o quizá superior a las capacidades humanas, aplicada con una paciencia y persistencia que indicaban propósitos que trascendían las necesidades inmediatas de supervivencia. La evidencia física continuó acumulándose durante agosto. Los ganaderos reportaron haber encontrado extrañas formaciones de piedras y escombros del desierto, patrones circulares, diseños geométricos y configuraciones simbólicas que aparecieron durante la noche en áreas donde se había reportado actividad de acechadores nocturnos. Estas formaciones eran demasiado complejas y ejecutadas con demasiada precisión para ser formaciones naturales, pero no tenían ninguna utilidad práctica aparente. El Dr. Harley, quien aún realizaba su investigación antropológica en la región, documentó varias de estas disposiciones de piedra y las encontró inquietantemente similares a los marcadores rituales utilizados por antiguos pueblos del desierto. La precisión geométrica y la complejidad simbólica sugerían no solo inteligencia, sino también sofisticación cultural, como si el acechador nocturno se comunicara mediante un lenguaje simbólico anterior a la civilización humana documentada. La evidencia más contundente provino de una fuente inesperada. James Reid, un exoperador de telégrafo que había establecido un pequeño rancho cerca de Barstow, poseía conocimientos técnicos que resultaron invaluables para documentar el fenómeno. Reid había instalado un sencillo sistema de alarma alrededor de su propiedad, una red de cuerdas y campanas diseñada para alertarlo de la actividad de depredadores cerca de su ganado. La noche del 24 de agosto, el sistema de alarma de Reid se activó en una secuencia inexplicable. En lugar del patrón aleatorio que se espera de una investigación animal, las campanas sonaron en una progresión sistemática que recorría el perímetro de su propiedad,
en un círculo perfecto. La sincronización fue tan precisa que Reid inicialmente sospechó de un intruso humano, pero la investigación no reveló huellas humanas, solo las ya familiares huellas alargadas del acechador nocturno. La formación técnica de Reid lo llevó a realizar un experimento que produjo la evidencia más escalofriante jamás recopilada. Utilizando un sencillo mecanismo de cronometraje, creado a partir de un equipo telegráfico, midió los intervalos entre las activaciones de las alarmas en visitas posteriores. Los resultados mostraron que, independientemente de lo que activara sus alarmas, se movía a una velocidad constante y seguía rutas calculadas con precisión, lo que demostraba una comprensión matemática de los principios geométricos. «Esta cosa piensa», escribió Reid en un informe que envió a las autoridades policiales de San Bernardino. «No se limita a cazar o buscar alimento. Planifica, calcula y ejecuta operaciones complejas con la precisión de una misión de reconocimiento militar». La respuesta de las fuerzas del orden fue inicialmente escéptica, pero la acumulación de pruebas de testigos creíbles comenzó a atraer la atención oficial. El sheriff Robert Hawkins, del condado de San Bernardino, envió al alguacil adjunto William Foster para investigar los informes y evaluar si los incidentes representaban una amenaza para la seguridad pública. La investigación de Foster, realizada a principios de septiembre, produjo un informe oficial que reconocía la realidad de la actividad inusual en la región de Mojave, evitando cuidadosamente sacar conclusiones sobre la naturaleza de los fenómenos. El alguacil adjunto documentó pruebas físicas, entrevistó a docenas de testigos y compiló un registro exhaustivo que posteriormente resultaría invaluable para los investigadores que estudiaban los sucesos. La evidencia indica la presencia de una o varias entidades desconocidas en la región del desierto de Mojave, escribió Foster en su informe oficial. La evidencia física incluye huellas, disposición de piedras y patrones de comportamiento documentados que sugieren inteligencia y actividad sistemática. Si bien no se ha establecido una amenaza directa para la seguridad humana, se recomienda un monitoreo continuo debido a la naturaleza sin precedentes del fenómeno. El reconocimiento oficial de los encuentros con el acechador nocturno marcó un punto de inflexión en la percepción pública de los sucesos. Lo que comenzó como informes aislados de peones asustados se convirtió en un fenómeno documentado que captó la atención de científicos, fuerzas del orden y funcionarios gubernamentales. Pero con el reconocimiento oficial, surgieron nuevas preguntas sobre qué hacer si el comportamiento de la criatura se intensificaba más allá de la observación y el reconocimiento. A medida que la noticia de los encuentros con el acechador nocturno se extendió más allá de las aisladas comunidades rancheras del desierto de Mojave, la historia atrajo la atención de sectores inesperados. Científicos, periodistas, funcionarios gubernamentales y buscadores de fortuna acudieron a la región, cada uno aportando sus propias teorías y objetivos a la investigación. Lo que emergió fue una compleja red de explicaciones contradictorias, maniobras políticas y desinformación deliberada que amenazaba con ocultar la verdad tras los fenómenos genuinos. El San Francisco Chronicle fue el primer periódico importante en cubrir la historia, enviando al periodista Harrison Blackwood a investigar lo que inicialmente descartaron como un caso de histeria colectiva entre trabajadores aislados del rancho. Blackwood, un reportero veterano con reputación de desacreditar afirmaciones sobrenaturales, llegó a Mojave con la expectativa de exponer los informes del acechador nocturno como una combinación de estrés ambiental, superstición cultural e imaginación desbordante. En cambio, Blackwood se encontró enfrentando evidencia que desafiaba sus suposiciones más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. «Vine aquí a escribir sobre la locura del desierto», escribió Blackwood en un telegrama a su editor tras 3 días de trabajo de campo. «En cambio, me encuentro documentando algo que podría redefinir nuestra comprensión de lo que nos une a este continente». El escepticismo inicial de Blackwood se vio minado por la calidad y consistencia de las pruebas que encontró. Los testigos no eran los individuos histéricos y poco fiables que esperaba, sino habitantes del desierto, prácticos y experimentados, cuyo sustento dependía de la observación precisa y el buen juicio. Las pruebas físicas, fotografías, huellas, arreglos de piedras, no podían descartarse fácilmente como producto de la imaginación o un fraude. Sin embargo, los informes de Blackwood también atrajeron la atención de individuos y organizaciones con intereses creados en controlar la narrativa en torno al fenómeno de los acechadores nocturnos. Las compañías mineras que operaban en la región se preocuparon cada vez más por el posible impacto de las historias sobrenaturales en sus operaciones e inversiones. Si el desierto de Mojave se conociera como un lugar de peligros misteriosos,
podría afectar el valor de las tierras, la contratación de trabajadores y la confianza de los inversores. Consolidated Mining Corporation, que poseía extensas concesiones mineras en toda la región, envió un equipo de investigadores para realizar su propia evaluación de la situación. Liderados por el experto en resolución de problemas corporativos, Marcus Webb, este equipo adoptó un enfoque considerablemente diferente al de las investigaciones científicas y periodísticas anteriores. El equipo de Webb se centró en encontrar explicaciones naturales para los fenómenos reportados, incluso cuando éstas exigían una considerable presión sobre su credibilidad. Las distintivas huellas se atribuyeron a una especie desconocida de ave de gran tamaño, a pesar de sus evidentes características humanoides. Las formaciones de piedra se descartaron como formaciones naturales que parecían artificiales debido a la observación selectiva y las ilusiones. Los patrones sistemáticos de avistamiento se explicaron como resultado de la sugestión y la comunicación entre testigos, más que como evidencia de un comportamiento inteligente. La histeria colectiva es un fenómeno psicológico bien documentado, declaró Webb en un comunicado distribuido a periódicos de toda California. Cuando las comunidades aisladas se enfrentan a un estrés inusual, sequía, dificultades económicas, disrupción cultural, suelen desarrollar delirios compartidos que parecen sorprendentemente consistentes para los participantes. El llamado acechador nocturno representa un ejemplo clásico de proyección psicológica colectiva. Las explicaciones de Webb fueron aprovechadas por periódicos y funcionarios que preferían explicaciones racionales y controlables para los inquietantes informes provenientes del desierto de Mojave. La contranarrativa cobró fuerza entre el público urbano, que carecía de experiencia directa con las condiciones del desierto y se sentía cómodo aceptando las garantías de los expertos de que los fenómenos podían explicarse por medios convencionales. Sin embargo, la credibilidad de la investigación corporativa se vio socavada por su evidente sesgo y por la evidencia de que el equipo de Webb no había realizado una investigación de campo exhaustiva. Testigos locales informaron que los investigadores corporativos pasaron la mayor parte del tiempo en pueblos, en lugar de en las zonas desérticas donde ocurrieron los encuentros. Al ser cuestionados sobre pruebas específicas, las explicaciones de Webb a menudo contradecían hechos observables o se basaban en suposiciones irrefutables. La controversia atrajo la atención de las autoridades federales, quienes tenían sus propios motivos para preocuparse por las actividades inusuales en la región de Mojave. El ejército de los Estados Unidos había estado realizando experimentos clasificados en zonas remotas del desierto, probando nuevos equipos y técnicas que se consideraban demasiado sensibles para zonas más pobladas. A los oficiales militares les preocupaba que los informes sobre criaturas misteriosas pudieran comprometer la seguridad operativa o atraer atención no deseada a programas clasificados. El coronel Theodore Mitchell, comandante de la estación de pruebas de Mojave, emitió un comunicado en el que sugería que algunos de los avistamientos reportados podrían explicarse por la identificación errónea de personal o equipo militar durante operaciones nocturnas. Si bien no pudo proporcionar detalles sobre actividades específicas, Mitchell insinuó que los testigos podrían haberse encontrado con soldados que utilizaban técnicas experimentales de camuflaje o reconocimiento. El ejército realiza diversos ejercicios de entrenamiento en todo el suroeste, declaró Mitchell con cautela. Si bien no podemos revelar detalles operativos, es posible que algunos testigos civiles se hayan encontrado con personal militar operando en condiciones diseñadas para minimizar su detección. Animamos a los civiles a reportar cualquier avistamiento inusual a las autoridades locales, quienes pueden coordinarse con los mandos militares para verificar si las operaciones del ejército podrían explicar los fenómenos observados. La explicación militar brindó a los escépticos otra vía, para desestimar los informes de Nightstoke sin confrontar las implicaciones más inquietantes de la evidencia. Sin embargo, al igual que la contranarrativa corporativa, la explicación del ejército presentaba importantes debilidades al examinarla en detalle. El personal militar que realizaba ejercicios de reconocimiento o entrenamiento dejaba evidencia de su presencia, depósitos de equipo, entregas de suministros y actividades de comunicación. Las zonas donde se habían encontrado con acechadores nocturnos no mostraban signos de ocupación ni actividad militar. Las huellas distintivas no se podían explicar por el uso de botas o equipo militar, y los patrones de comportamiento reportados por los testigos no coincidían con los protocolos ni las capacidades militares conocidas. Lo más significativo es que varios de los testigos más creíbles eran veteranos militares con amplia experiencia en operaciones de campo. Estos individuos estaban familiarizados con las técnicas y el equipo de reconocimiento militar,
e insistieron en que lo que habían encontrado no se parecía en nada a ninguna capacidad militar conocida. A medida que las narrativas en pugna buscaban la aceptación pública, surgió un elemento más siniestro en la controversia. Varios testigos denunciaron haber sido abordados por individuos que les ofrecieron importantes sumas de dinero a cambio de retractarse de su testimonio o modificar sus versiones para respaldar explicaciones más convencionales. Estos acercamientos a menudo iban acompañados de sutiles amenazas sobre las consecuencias de seguir promoviendo historias irresponsables que podrían perjudicar los intereses económicos locales. El peón de rancho Billy Crenshaw, quien descubrió algunas de las primeras pruebas fotográficas de las huellas del acechador nocturno, denunció que le ofrecieron $500, más de un año de salario, para que afirmara haber inventado las huellas como una broma. Cuando Crenshaw se negó, empezó a recibir advertencias anónimas sobre accidentes que podrían ocurrirles a quienes difundieran mentiras peligrosas sobre las condiciones del desierto. El patrón de intimidación sugería esfuerzos organizados para suprimir información sobre el fenómeno de los acechadores nocturnos. Alguien con considerables recursos trabajaba sistemáticamente para desacreditar a los testigos y controlar el flujo de información sobre los encuentros. La pregunta era si este esfuerzo de supresión representaba intereses corporativos que protegían sus inversiones, agencias gubernamentales que protegían operaciones clasificadas, o algo completamente distinto. El Dr. Harley, cuya investigación académica había proporcionado una de las documentaciones más creíbles del fenómeno, se vio sometido a una creciente presión por parte de la administración universitaria para concluir sus investigaciones y retomar temas de investigación más convencionales. La presión era tan intensa y específica que Harley sospechó la intervención directa de intereses externos con influencia en la financiación y las políticas universitarias. La evidencia habla por sí sola, escribió Harley en una carta a un colega. Pero hay fuerzas en juego que parecen decididas a impedir que esa evidencia reciba el análisis científico serio que merece. Me temo que estamos presenciando no solo un fenómeno natural extraordinario, sino también un esfuerzo deliberado por suprimir un conocimiento que alguien considera amenazante. La noche del 15 de septiembre de 1909 marcó el momento en que el fenómeno del acechador nocturno pasó de ser una simple observación misteriosa a una confrontación directa. Lo que había sido una cuidadosa rutina de reconocimiento y evasión se convirtió repentinamente en algo mucho más inmediato y peligroso, obligando a las dispersas comunidades ganaderas del desierto de Mojave a enfrentarse a la realidad de que ya no eran meros testigos de un fenómeno inusual, sino participantes de algo que desafiaba su comprensión del orden natural. El catalizador de esta dramática escalada fue la reanudación de las operaciones de voladura en la antigua mina Esperanza. Tras permanecer inactiva durante casi 2 años, la mina había sido adquirida por inversionistas del este que planeaban utilizar nuevas técnicas de extracción para recuperar mineral de depósitos previamente inexplotables. Los nuevos propietarios, con un importante capital y equipo moderno, pretendían llevar a cabo la operación minera más extensa jamás vista en la región. Los equipos de trabajo llevaban 3 días realizando voladuras y excavaciones cuando aparecieron las primeras señales de peligro. Las explosiones, que rompieron el silencio del desierto y provocaron temblores en las antiguas formaciones rocosas, parecieron desencadenar una respuesta inmediata del acechador nocturno. En lugar de las observaciones pacientes y sistemáticas que caracterizaban sus encuentros anteriores, la criatura comenzó a aparecer con alarmante frecuencia y creciente audacia. El capataz de la mina, Patrick O'Sullivan, fue el primero en informar del cambio de comportamiento. Veterano de operaciones mineras en todo el oeste, O'Sullivan había lidiado con todo tipo de peligros laborales y fauna peligrosa. Lo que encontró en Esperanza fue diferente a todo lo que había visto en sus 20 años de carrera. El objeto apareció en la cresta sobre el pozo principal justo después de que disparamos las cargas de la tarde, testificaría O'Sullivan más tarde. Se quedó allí casi 1 hora, observando nuestras operaciones con lo que solo puedo describir como un intenso interés. Pero no era la observación pasiva que habíamos oído de los ganaderos. Esto era diferente, furioso, amenazante, como un hombre que ve a alguien destruir su propiedad. La aparición del acechador nocturno en la mina fue presenciada por más de 12 de trabajadores, lo que brindó la primera oportunidad de observarlo simultáneamente en múltiples ocasiones. Sus descripciones, registradas por el superintendente de la mina, Charles Bradshaw, revelaron detalles que encuentros previos solo habían insinuado. La entidad medía aproximadamente 2 metros de altura, con una forma humanoide que parecía alargada y distorsionada.
Sus extremidades parecían desproporcionadamente largas y se movía con una fluidez que sugería articulaciones capaces de doblarse de maneras que la anatomía humana no podía acomodar. Lo más llamativo eran sus ojos, grandes orbes luminosos que parecían brillar con luz propia, capaces de rastrear múltiples objetivos simultáneamente con precisión depredadora. Pero fue la reacción de la criatura a las operaciones mineras lo que transformó la situación de misteriosa a amenazante. En lugar de simplemente observar y marcharse, el acechador nocturno comenzó a interferir con el trabajo. Las fallas en los equipos comenzaron a ocurrir con una frecuencia sospechosa. Las cargas de dinamita, correctamente colocadas y probadas, no detonaban, lo que obligaba a los trabajadores a acercarse a situaciones explosivas potencialmente inestables. El equipo de minería se encontraba movido o dañado durante la noche, a pesar de estar asegurado en zonas que deberían haber sido inaccesibles para la fauna. Lo más inquietante era que los trabajadores comenzaron a reportar la sensación de ser vigilados constantemente, incluso cuando no se podía detectar a ningún observador visible. La presión psicológica sobre la cuadrilla minera se volvió insoportable en cuestión de días. Mineros experimentados, hombres que habían trabajado en condiciones peligrosas a lo largo de su carrera, comenzaron a solicitar traslados o simplemente a abandonar sus puestos sin previo aviso. Quienes permanecieron reportaron dificultad para dormir, ansiedad persistente y una creciente convicción de que no eran bienvenidos en la zona que intentaban excavar. El doctor Harley, quien había mantenido su presencia investigadora en la región a pesar de la presión de la administración universitaria, documentó la escalada con creciente alarma. Sus entrevistas con mineros revelaron un patrón de acoso sobrenatural que parecía diseñado para alejar la actividad humana del sitio de excavación. El comportamiento de la entidad ha pasado del reconocimiento a la resistencia activa, anotó Harley en su diario de campo. La operación minera parece haber superado cierto umbral de tolerancia, lo que ha desencadenado una respuesta defensiva que sugiere que nos encontramos ante inteligencia con capacidad de pensamiento estratégico y acción coordinada. La situación llegó a un punto crítico la noche del 19 de septiembre, cuando el guardia de seguridad de la mina, Robert Hayes, se topó directamente con el acechador nocturno. Hayes, el soldado de caballería con experiencia en combate contra invasores apaches, realizaba su patrulla de rutina cuando descubrió a la criatura examinando equipo minero cerca del pozo principal. A diferencia de encuentros anteriores, el acechador nocturno no se retiró de inmediato al ser detectado. En cambio, se giró para encarar a Hayes directamente, observándolo con sus ojos luminosos mientras permanecía completamente inmóvil. Los dos seres, humano y desconocido, se enfrentaron a lo largo de 30 metros de suelo desértico en una confrontación que parecía cargar con el peso de especies enteras en oposición. Hayes, aprovechando su entrenamiento militar, intentó imponer su autoridad humana sobre la situación. Retó al intruso, exigiéndole que se identificara y declarara su actividad en la propiedad minera. La respuesta del acechador nocturno fue inmediata y completamente extraña. La criatura ladeó la cabeza, como si reflexionara sobre las palabras de Hayes, y luego abrió la boca y emitió un sonido indescriptible. No era exactamente habla ni música, sino algo que contenía elementos de ambas, sin dejar de ser fundamentalmente inhumano. El sonido parecía provenir de todas partes a la vez, reverberando en las paredes de cañón y penetrando la conciencia de Hayes de maneras que escapaban al oído normal. Hayes describiría más tarde la experiencia como oír la voz del mismísimo desierto, pero su reacción inmediata fue de puro terror. Todos sus instintos, desarrollados a lo largo de años de experiencia en combate, le gritaban que huyera, pero la presencia alienígena lo paralizó. El enfrentamiento duró quizás 3 minutos, aunque Hayes juraría que le parecieron horas. Entonces, sin previo aviso, el acechador nocturno simplemente desapareció. No se fue, sino que desapareció, como si nunca hubiera estado allí, dejando a Hayes solo en el silencio del desierto con solo el recuerdo de esos ojos brillantes y esa voz imposible. El encuentro destrozó los nervios de Hayes y puso fin a la operación minera. 24 horas después de su informe, los trabajadores restantes habían abandonado el sitio, negándose a regresar a pesar de las ofertas de un aumento salarial significativo. Los inversionistas del este, ante un paro total y la creciente pérdida de equipos, suspendieron las operaciones indefinidamente. Pero la victoria del acechador nocturno sobre la operación minera tuvo un precio. El enfrentamiento directo con Hayes reveló las capacidades de la criatura, a la vez que expuso sus limitaciones. Por primera vez, testigos observaron a la entidad de cerca en condiciones que permitieron un estudio detallado.
El encuentro proporcionó nueva información sobre sus características físicas, patrones de comportamiento y aparentes motivaciones. Más significativamente, el enfrentamiento marcó un punto de no retorno en la relación entre el acechador nocturno y los habitantes humanos del desierto de Mojave. El delicado equilibrio entre la observación y la evasión que había caracterizado los encuentros del verano se rompió. Ambas especies ahora sabían que la otra era capaz de actuar directamente, y ambas habían demostrado su determinación de defender lo que consideraban su legítimo territorio. El escenario estaba preparado para un conflicto que pondría a prueba no solo el coraje y el ingenio de los habitantes humanos del desierto, sino también su capacidad para comprender y responder a una forma de inteligencia que operaba según reglas que apenas comenzaban a comprender. Tras el enfrentamiento directo en la mina Esperanza, las comunidades dispersas del desierto de Mojave se enfrentaron a un desafío que trascendía la simple cuestión de lidiar con una entidad desconocida. El fenómeno del acechador nocturno los obligó a afrontar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, los límites del conocimiento humano y la posibilidad de que no fueran los únicos habitantes inteligentes de su agreste pero preciada patria. El doctor Edmund Harley, cuya carrera académica se vio alterada irrevocablemente por sus meses en el desierto, se dedicó a desarrollar un análisis exhaustivo de la evidencia que se había acumulado durante el verano y principios del otoño de 1909. Su informe resultante, que no se publicaría hasta décadas después, representó el intento más sistemático de comprender los encuentros con el acechador nocturno dentro de los marcos científicos y culturales. El análisis de Harley comenzó con un examen minucioso de la evidencia física, que organizó en categorías que revelaron la naturaleza sistemática de las actividades de la criatura. Las huellas, fotografiadas y medidas en múltiples lugares, mostraron características consistentes que descartaron animales conocidos, a la vez que sugerían adaptaciones al terreno desértico que superaban las capacidades humanas. La longitud de la zancada y la profundidad de la impresión indicaban un ser de considerable tamaño y fuerza, capaz de moverse sobre arenas sueltas y superficies rocosas con un impacto ambiental mínimo. La biomecánica que sugieren estas huellas, escribió Harley, sugiere adaptaciones evolutivas a las condiciones desérticas que superan cualquier otra documentada en especies conocidas. La estructura del pie parece optimizada tanto para la velocidad como para el sigilo en terrenos variados, mientras que la profundidad constante de las impresiones indica un control preciso de la distribución del peso que requeriría una sofisticada coordinación neuromuscular. Las disposiciones de piedra descubiertas en los sitios de encuentro presentaron evidencia aún más intrigante de inteligencia y propósito. La detallada documentación de Harley reveló patrones geométricos de notable complejidad y precisión, que incorporaban relaciones matemáticas que sugerían la comprensión de conceptos espaciales avanzados. Algunas disposiciones parecían ser modelos tridimensionales de la topografía local, como si el acechador nocturno estuviera creando mapas o marcadores territoriales que comunicaran información sobre actividades humanas y accidentes geográficos. Lo más significativo es que varias representaciones de piedras incorporaban símbolos que mostraban sorprendentes similitudes con petroglifos hallados en yacimientos antiguos del suroeste. La correlación sugería que el acechador nocturno estaba familiarizado con los sistemas simbólicos indígenas o que representaba una continuidad de inteligencia anterior a la civilización humana registrada en la región. El análisis conductual de Harley de los encuentros reportados reveló patrones que respaldaban la teoría de la inteligencia sistemática, en lugar de la actividad animal aleatoria. Los movimientos de la criatura seguían progresiones lógicas que sugerían planificación estratégica y respuesta adaptativa a condiciones cambiantes. Su aparente vigilancia de las actividades humanas demostraba comprensión de las relaciones de causa y efecto, mientras que su escalada hacia la interferencia directa demostraba capacidad para la toma de decisiones tácticas bajo presión. No se trata de un simple depredador o animal territorial, concluyó Harley. La evidencia indica una inteligencia comparable o superior a las capacidades humanas, aplicada a través de sistemas culturales y tecnológicos que operan según principios que aún desconocemos. El análisis cultural del antropólogo se basó en gran medida en sus entrevistas con ancianos indígenas, cuyo conocimiento tradicional proporcionó un contexto crucial para la interpretación de los acontecimientos contemporáneos. La coherencia de los relatos tribales entre diferentes grupos culturales sugería que los encuentros con entidades similares al acechador nocturno habían ocurrido periódicamente a lo largo de la historia regional. Estas narrativas tradicionales describían una compleja relación entre los habitantes humanos y los guardianes del desierto, basada en el reconocimiento mutuo de los derechos territoriales y las responsabilidades sagradas. Según estos marcos culturales,
Las operaciones mineras representaban violaciones de antiguos acuerdos que mantenían el equilibrio entre las comunidades humanas y los habitantes sobrenaturales del desierto. La creciente respuesta del acechador nocturno siguió los patrones descritos en las historias tradicionales sobre las consecuencias que sufrían quienes irrespetaban los lugares sagrados o perturbaban la geografía espiritual del paisaje. Joseph Crowfeder, el anciano Chemehuevi que proporcionó algunos de los relatos tradicionales más detallados, ofreció una interpretación que conectaba la comprensión indígena con los acontecimientos contemporáneos. En su opinión, el acechador nocturno cumplía una antigua función como protector de los lugares sagrados, respondiendo a las actividades mineras que amenazaban elementos espirituales y físicos esenciales para el equilibrio ecológico y sobrenatural del desierto. Las excavaciones del hombre blanco despiertan cosas que han dormido durante generaciones, explicó Pluma de Cuervo a través de un intérprete. El caminante de las sombras viene a restablecer el equilibrio, a recordarle a la gente que algunos lugares no están destinados a su uso. Si escuchan y aprenden a respetar, la armonía puede restaurarse. Si continúan tomando lo que no les pertenece, las consecuencias serán más graves. Esta interpretación sugería que los encuentros con el acechador nocturno no representaban eventos sobrenaturales aleatorios, sino respuestas a actividades humanas específicas que violaban antiguos acuerdos territoriales. La vigilancia sistemática de la criatura y su escalada gradual indicaban intentos de comunicar advertencias y establecer límites antes de recurrir a formas de intervención más directas. El análisis de Harley también consideró la posibilidad de que el acechador nocturno representara evidencia de especies desconocidas que se habían adaptado a condiciones desérticas extremas, de tal manera que eran prácticamente invisibles a la observación científica convencional. Las vastas regiones inexploradas del desierto de Mojave podrían, en teoría, albergar desarrollos evolutivos que habían permanecido ocultos a la conciencia humana. Sin embargo, esta interpretación biológica enfrentó importantes desafíos al confrontarse con la evidencia de inteligencia y sofisticación cultural demostrada por el comportamiento de la criatura. El pensamiento estratégico, la comunicación simbólica y la aparente comprensión de la organización social humana sugerían capacidades cognitivas que requerirían desarrollos evolutivos a una escala que parecía inverosímil dentro de los marcos biológicos conocidos. El aspecto más inquietante del análisis de Harley se refería a las implicaciones de la evidencia para futuras interacciones entre humanos y acechadores nocturnos. Si el comportamiento de la criatura seguía los patrones descritos en las tradiciones indígenas, el enfrentamiento en la mina Esperanza representaba solo una etapa temprana de un posible conflicto que podría escalar drásticamente si no se abordaban los problemas subyacentes. La entidad ha demostrado tanto la capacidad como la voluntad de defender lo que considera su territorio, advirtió Harley. La cuestión no es si intensificará sus actividades si se le provoca aún más, sino si los habitantes de la región están preparados para las consecuencias de una confrontación continua con una inteligencia que opera según principios que desconocemos. El análisis sugirió varias estrategias posibles para gestionar futuros encuentros, desde evitar por completo las zonas donde se había reportado actividad de acechadores nocturnos hasta intentar establecer comunicación y negociar acuerdos territoriales. Sin embargo, todas las opciones requerían reconocer que los humanos no eran los únicos habitantes inteligentes del desierto de Mojave y que la coexistencia requeriría la adaptación de las actividades humanas para dar cabida a la presencia y los intereses de una entidad cuya naturaleza seguía siendo fundamentalmente misteriosa. A medida que el otoño se adentraba y el invierno se acercaba a las comunidades del desierto, la cuestión de cómo responder al análisis de Harley se convirtió en un asunto de urgente importancia práctica. El acechador nocturno había demostrado su poder para perturbar las actividades humanas, pero también había mostrado moderación en el uso de dicho poder. El desafío residía en determinar si dicha moderación representaba características permanentes de la naturaleza de la entidad o condiciones temporales que podrían cambiar si el comportamiento humano continuaba amenazando aquello que protegía en los vastos silencios del desierto de Mojave. Con la llegada del invierno al desierto de Mojave a finales de 1909, los encuentros con el acechador nocturno comenzaron a disminuir en frecuencia, pero su impacto en las dispersas comunidades ganaderas se había integrado permanentemente en la vida del desierto. El cese de las actividades mineras en Esperanza y otros sitios pareció satisfacer los imperativos territoriales que habían impulsado el comportamiento agresivo de la criatura, pero su presencia permaneció como una constante en la conciencia de quienes consideraban el duro paisaje su hogar. La entidad había logrado su objetivo aparente, proteger los sitios sagrados de la disrupción industrial, pero a un precio que transformó las relaciones humanas y sobrenaturales con el antiguo desierto.
Los ganaderos y mineros ya no podían asumir su trabajo como los únicos habitantes inteligentes de la región. Cada decisión sobre el uso del terreno, cada incursión en zonas previamente inexploradas, cada plan de desarrollo o extracción de recursos, ahora conllevaba la pregunta implícita: ¿cuál sería la respuesta del acechador nocturno? Samuel Morrison, cuyas fotografías proporcionaron algunas de las primeras evidencias concretas del fenómeno, se convirtió en coordinador no oficial de información sobre los encuentros en curso. Su rancho se convirtió en un lugar de encuentro para quienes habían tenido avistamientos o descubierto evidencia de la presencia continua de la criatura. Las historias que surgieron describieron una imagen de una entidad que no había desaparecido, sino que había regresado a sus métodos predilectos de observación y su sutil influencia. Los viajeros que cruzaban el desierto reportaban haber visto atisbos de ojos brillantes observándolos desde crestas distantes, siempre lo suficientemente lejos como para impedir una observación detallada, pero lo suficientemente cerca como para transmitir el mensaje inequívoco de que su paso estaba siendo monitoreado. El ganado encontró fuentes de agua que antes eran desconocidas para sus dueños humanos, como guiado hacia manantiales ocultos por una inteligencia íntimamente familiarizada con los secretos del desierto. Arreglos de piedra seguían apareciendo de la noche a la mañana, pero ahora parecían más marcadores territoriales que advertencias, símbolos de presencia en lugar de amenazas de acción. El acechador nocturno había evolucionado de la confrontación activa a lo que solo podría describirse como vigilancia de coexistencia. Mantenía su vigilancia protectora sobre los lugares sagrados mientras se adaptaba a la realidad de la presencia humana en zonas consideradas espiritualmente poco sensibles. El acuerdo no era del todo pacífico, permanecía demasiada tensión, pero representaba una tregua funcional entre especies con relaciones fundamentalmente diferentes con el paisaje. El Dr. Harley, quien había extendido su presencia investigadora en la región indefinidamente, documentó esta transición con fascinación y un creciente respeto por la inteligencia de la criatura. Sus observaciones invernales revelaron una comprensión sofisticada de la psicología y el comportamiento humanos, lo que sugería que el acechador nocturno había estado estudiando a sus vecinos humanos con la misma intensidad con la que éstos se habían esforzado por comprenderlo. La entidad parece haber desarrollado una evaluación exhaustiva de las motivaciones y capacidades humanas, escribió Harley en sus notas de campo ampliadas. Su comportamiento actual sugiere paciencia estratégica. Mantiene una presencia protectora al tiempo que permite actividades humanas que no amenazan sus intereses fundamentales. Esto representa un nivel de sofisticación diplomática que desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre la inteligencia y la comunicación entre especies. Los meses de invierno también atrajeron visitantes a la región, atraídos por las historias de los encuentros con el acechador nocturno. Científicos, periodistas, aventureros y curiosos peregrinaron al desierto de Mojave con la esperanza de experimentar sus propios encuentros sobrenaturales. La mayoría se marchó decepcionada, pero algunos reportaron breves atisbos o evidencia indirecta que sugería que la criatura seguía activa, pero se había vuelto más selectiva a la hora de revelarse. Joseph Crofeder, el anciano Chemehuevi, cuyo conocimiento tradicional había proporcionado un contexto crucial para comprender el fenómeno, ofreció una interpretación de la aparente retirada de la criatura que transmitía sabiduría y advertencia. En su opinión, el acechador nocturno había cumplido su misión inmediata de proteger los sitios sagrados, pero su presencia continua cumplía un propósito mayor relacionado con la relación a largo plazo entre desarrollo humano y la ecología espiritual. El caminante de las sombras observa y espera, explicó Pluma de Cuervo al Dr. Harley durante una de sus últimas entrevistas antes de la muerte del anciano a principios de 1910. Le ha demostrado al pueblo que no están solos en el desierto, que existen fuerzas más antiguas y poderosas que sus máquinas y su dinero. Ahora espera para ver si han aprendido la sabiduría de la enseñanza o si necesitarán lecciones más fuertes en el futuro. Esta interpretación sugería que los encuentros de 1909 no representaban un evento sobrenatural aislado, sino el inicio de una relación continua que seguiría evolucionando a medida que la presencia humana en el desierto se expandía. El acechador nocturno se había consolidado como una fuerza a tener en cuenta, pero sus intenciones finales seguían siendo tan misteriosas como sus orígenes. Al llegar 1910 al desierto de Mojave, las comunidades ganaderas se habían adaptado a una nueva normalidad que incorporaba la conciencia de su vecino sobrenatural en la vida cotidiana y la toma de decisiones. Los niños crecieron escuchando historias de los ojos brillantes que observaban desde las crestas del desierto. Los peones desarrollaron protocolos informales para evitar las zonas donde se había reportado actividad de acechadores nocturnos.
Las compañías mineras abandonaron discretamente las concesiones en las regiones donde se habían producido encuentros, alegando desafíos geológicos en lugar de reconocer las verdaderas razones de su retirada. El acechador nocturno se había convertido en parte del ecosistema del desierto, un depredador en la cima de una cadena alimentaria que incluía las actividades humanas entre sus presas. Su presencia era un recordatorio constante de que, a pesar de todos los logros tecnológicos y las ambiciones territoriales de la humanidad, aún existían fuerzas en el mundo que operaban según leyes más antiguas y fundamentales. En los vastos silencios del desierto de Mojave, donde las estrellas giraban en círculos inalterados desde el principio de los tiempos, algo antiguo continuaba su paciente vigilia. El acechador nocturno había surgido de la leyenda para enfrentarse al mundo moderno. Tras establecer su poder, había regresado a las sombras para esperar y observar. Sus ojos brillantes permanecían fijos en el horizonte, atentos a cualquier señal que indicara que su intervención protectora pudiera ser requerida de nuevo. El desierto recordaba, como siempre recordaba, y en su memoria vivía la certeza de que algunos límites no debían cruzarse, algunos secretos no debían ser perturbados y algunos guardianes nunca debían dormir. En 1909, los peones del rancho reportaron un acechador nocturno en el desierto de Mojave, pero lo que realmente encontraron fue algo mucho más profundo, un recordatorio de que en los lugares antiguos del mundo, el dominio de la humanidad no era completo ni indiscutible. La historia terminó donde empezó, en silencio y sombra, con preguntas que resonarían a través de generaciones de habitantes del desierto que comprendían que compartían su inhóspita patria con una inteligencia más antigua y misteriosa que cualquier fuerza imaginable. El acechador nocturno había hablado, el desierto había escuchado, y el equilibrio entre los mundos se había preservado para otro día, otro año, otro cambio de estaciones bajo las estrellas eternas.